buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Para la entrevista de hoy tenemos a un líder social, a un dirigente político de izquierda de mucha trayectoria, no solo en el departamento del Valle, sino en todo el país. Se trata de Félix Corredor, vocero del movimiento social y político Marcha Patriótica. Buenos días o buenas tardes, Félix. Gracias por estar con nosotros en Pacífico Noticias. Muy buenas tardes para ti y para todos tus televidentes. Bueno, Félix, como hemos visto en el primer bloque de nuestro noticiero, se siguen presentando innumerables dificultades para el acceso de los contingentes guerrilleros de más de 6.500 insurgentes que están llegando a las zonas veredales transitorias de normalización para iniciar su proceso de dejación de armas. No han encontrado alojamiento, no han encontrado agua, no han encontrado energía eléctrica, sistemas de tratamiento de aguas, casi que absolutamente nada. ¿Cómo analizar este fenómeno que tipifica un incumplimiento del gobierno nacional de los propios acuerdos? Porque se supone que el presidente Santos y todo su amplio equipo de negociadores y de asesores en materia del proceso de paz deberían haber previsto las dificultades y haber adecuado estos terrenos. Se dice que lo único que hay son unas explanadas, unas máquinas que están asentando los terrenos, pero nada más, Félix. Sí, tienes razón. Esto es de alguna manera una radiografía lamentable de lo que es la administración pública en nuestro país. Si el Estado colombiano se comprometió al firmar los acuerdos del Teatro Colón, en realidad se supone que para el 1 de enero ya debían estar listas todas las zonas veredales transitorias llamadas de normalización para que pudieran comenzar a llegar allí las columnas guerrilleras, pero lo que ha ocurrido es que una vez más, como una radiografía de nuestra mala administración pública, no ha cumplido el gobierno, ha sido incapaz. Es lamentable tener que pensar que un gobierno no sea capaz de instalar unos campamentos de tela, de lona, que es lo que se va a colocar allí. ¿Qué tal cuando se comprometen a elaborar o a construir un hospital para un municipio alejado, para una región olvidada, o algo que también está en los acuerdos y es hablar de las vías terciarias? Ayer un comandante de Antioquia decía que solamente había un bulldozer y una retro trabajando y que a duras penas habían podido construir una terraza. Entonces es una muestra de que el Estado deja caer en manos de contratistas que, como cuando cogen cualquier obra pública, lo que les interesa es la partija que van a morder y no el resultado de la labor. Entonces, hay zonas donde el avance es del 5%, de menos del 10%, y unas pocas, muy pocas son las que están a punto de ser terminadas, pero ya pasó un mes. Este mes ya debían haber pasado allí los guerrilleros adaptándose y además porque hay que crear las condiciones para que ellos puedan hacer dejación de armas. Y además porque los 180 días para la dejación ya empezaron a correr y hay un retraso enorme en ese proceso. Exactamente, ya ese retraso le cabe totalmente al gobierno porque es su incapacidad administrativa. No fue capaz de resolver el problema, como digo yo, de unas carpas, de unos campamentos de tela. ¿Qué tal que el compromiso fuera más profundo? Pero los guerrilleros necesitan llegar allí para hacer dejación de armas, tienen que estar la infraestructura de la ONU, que es la que va a recibir en unos containers. Hay partes donde no se han podido acomodar los caminos veredales para que pueda llegar, por ejemplo, ese tipo de camión que tendría que llevar los containers donde se van a guardar las armas de que se va a hacer dejación. Y que sea exitoso el proceso. Para que el proceso sea exitoso, algunas personas han estado exigiendo, por ejemplo, el tránsito de los menores de edad que estaban en la guerrilla a la Cruz Roja, pero tampoco hay condiciones, porque acabamos de escuchar que en algunos sitios no hay carpas, no hay agua, no hay energía.
¿En qué condiciones van a hacer tránsito estos jóvenes? Muy bien. Es responsabilidad del gobierno este aspecto también. En materia de paz hay también otras informaciones coyunturales. Hoy el gobierno presentó ante las cámaras legislativas el proyecto de ley que establecería o que crearía el Estatuto de la Oposición, que es un elemento también contemplado dentro de los acuerdos y que es de suma importancia porque significa que se empiece a caminar en relación con la apertura democrática que requiere el país. ¿Qué opina usted en relación con el inicio de este trámite legislativo? Volvemos lamentablemente a decir lo mismo. ¿Cómo es posible que la política de estatuto de la oposición fue trazada por la Constitución de 1991? O sea que desde hace 25 años debió existir el estatuto de la oposición, con un retraso de 25 años de que todos los gobiernos que han pasado han sido culpables de que no exista un estatuto de la oposición para que pueda haber realmente una lucha democrática, no solamente por el poder, sino para poder discutir casos como el de las obras públicas que decíamos, ¿no? Hace poco presentaron unas imágenes por allá de un hospital en el Bichada que eran verdaderamente lastimosas. No se puede discutir esto como oposición porque no había un estatuto que nos permitiera ser escuchados por la administración de turno. Cada vez que se hacen críticas a esta política de retrasar las obras públicas, entonces lo que hacía era caerle a uno encima la represión. Es muy importante que ahora, con 25 años de retraso, se hayan comprometido el gobierno a llevar adelante la creación de un estatuto de la oposición que permita realmente que otros sectores de la sociedad podamos opinar sobre el devenir diario de todo lo que, por ejemplo, estábamos viendo al comienzo de su noticiero. Hay un estatuto o el Código Nacional de Policía, se requiere una gran pedagogía para que la población lo entienda. No fue discutido, no fue concertado. Eso depende de que haya un estatuto de la oposición. En buena hora llega esto al Parlamento y esperamos que sea aprobado, teniendo en cuenta que pasaron 25 años sin tanto remilgo. Muy bien. Finalmente, Félix, otro elemento de coyuntura. Se trata de la discusión del proyecto de acto legislativo que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, que es fundamental para que todo este proceso que viene después de la dejación de armas pues tenga éxito. ¿Usted es optimista en relación con este trámite que pues se surte actualmente en el Congreso de la República? Bueno, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil porque hay sectores de la sociedad colombiana que no quieren entender que un conflicto de más de 50 años que ha generado muchos dolores, muchas víctimas, muchas tristezas, muchas carencias, se tenga que resolver por una vía especial. Pero es que así tenía que ser porque de lo contrario nos quedaríamos durante varios siglos esperando justicia. El propio fiscal actual, el día que tomó posesión, habló de que la administración de justicia en Colombia pasaba por un lamentable caso de un 99% de impunidad. Él decía sobre una gran cantidad de expedientes, por decir algo, 250.000 expedientes y se resuelven 2.500, o sea, el 1%. No se podía esperar que para resolver un conflicto de más de 50 años tuviéramos que hacer ese tipo de cola. Se requiere un mecanismo rápido, especial, por eso se llama Jurisdicción Especial para la Paz, y espero que las mayorías en el Parlamento comprendan la necesidad de que este proceso sea habilitado mediante el mecanismo de Fast Track. A algunos les causa pues escozor el hecho de que se tenga que resolver de esa manera, pero eso hace parte de los acuerdos. Si no hubiéramos tenido este conflicto, no habríamos requerido de una justicia especial. Muy bien, efectivamente entonces, de acuerdo con lo que nos dice Félix Corredor, al gobierno parece que le ha quedado grande el inicio
práctico ya de la implementación del acuerdo de paz, específicamente en lo de la dotación de las zonas veredales transitorias de normalización. Muchas gracias, Félix, por acompañarnos en Pacífico Noticias. Muchas gracias a usted, a sus televidentes por guardarnos atención y esperamos poder volvernos a comunicar para aclarar cualquier duda que tenga la población. Muy amable. Muchas gracias, Félix. Vamos a un corte de comerciales y volvemos con más información.